¿Qué tal, senadora Blanca Lila Miñarro? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Diputado Mario Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir. Gracias a vos, Carlos. Es un placer compartir contigo con la senadora. Es que el tema es muy importante. La semana pasada le tuvimos acá en el péndulo al ministro Peña, desde el punto de vista del gobierno, presentando el presupuesto general de gasto del 2017. Ahora necesitamos charlar con ustedes, que son los que van a decidir, van a reformar o van a aprobar así este presupuesto. ¿Cómo lo encontraron? ¿Es bueno, es malo, es mejor que el actual? ¿Va a ser cumplible? ¿Está exagerado? No, yo creo que está bien, Carlos. No está exagerado. Yo creo que disminuyó en algunas cosas, aumentó en otros que creo que es necesario y no hay mucho sobresalto también. ¿Senadora? Es un presupuesto, yo te diría que es un presupuesto diferente a más de lo mismo que siempre te lo dije año tras año, ¿verdad? Lastimosamente hasta hoy no hemos instalado el sistema de presupuesto por resultado. Yo creo que en cierto modo un poco ahora se va a ajustar a eso. ¿Por qué te digo? Todas las instituciones tuvieron un recorte muy importante, menos 3. El Ministerio de Obras, presidente, sí. Y el Ministerio de Obras, Ministerio de Hacienda y la Senavitad. ¿Por qué? No tuvieron recortes. No, las tres únicas instituciones. ¿Por qué? Porque dijo ayer el ministro, si me ayudas, presidente, sí, que se iba a sincerar el presupuesto, que daba la impresión de que como tenía recortes, pero en realidad se va a ajustar a la realidad de lo que todos los años trata de hacer el Ministerio de Hacienda con el decreto reglamentario, que es el verdadero presupuesto real. Sí. Porque la ley es una cosa y el papel aguanta todo, ¿verdad? Pero después viene Hacienda y te dice el Estado paraguayo, esta es la plata que tenemos, sí, y esta es la plata que tenemos que distribuir. Entonces es cuando él saca su decreto reglamentario, entonces todo el mundo hasta de su madre se acuerda, ¿verdad? Pero en realidad es el calce al cual tenemos que ajustarnos porque es la plata. Bueno, pero ¿y en cuanto a la deuda? La deuda pública, 6.000. Sí. ¿Cuánto es? Así como decía hoy el titular ABC, por ejemplo, cerca de más de 6.000... 6.109 millones es al mes de junio. Al mes de junio. Así es. Sí. ¿Y cuánto eso se tiene que pagar el año que viene? Y el año que viene tenemos, creo yo, Carlos, tengo anotado por ahí. El saldo de la deuda pública, sí, deuda sector público, administración central. Sector público total es 6.109 millones de dólares. ¿En la deuda del sector público? Sí, esta es la deuda pública. Sí. Y después tenemos y tenemos deudas externas con las multilaterales y las bilaterales. ¿Eso incluye la deuda del Estado con IPS? Ya que recién estábamos hablando del IPS. No, creo que no. ¿No? Pero el año pasado le hemos pagado el Estado paraguayo le pagó un monto, ¿de cuánto era? 300 y más. 300 millones. 300 millones de dólares. Que era lo que correspondía a los maestros, años anteriores y varias instituciones. Y ahora vuelve a endeudar, tiene otra vez deuda el Estado paraguayo con el IPS. Sí, nos hablaba recién Benigno López de unos 400 y casi 500 millones de dólares. Puede ser porque no se pagó la totalidad, Carlos, de muchos años que venía acumulándose. Entonces puede ser eso. En realidad, el IPS, hay que explicar un poco, y ustedes que son los comunicadores, Carlos, es una medicina prepaga. Es una medicina prepaga que paga ¿quién? El empleador y el trabajador. Y de los jubilados. Entonces, ellos tienen también razón cuando no quieren cubrirle a la gente que no es jubilada, que no está dentro de ese sistema, ¿verdad? De la previsional. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de los enfermos con enfermedades crónicas, con enfermedades catastróficas, que es la ley del FONARES, que yo no entiendo por qué no está en vigencia? Esa ley que en 2011 saqué está reglamentada y tiene fuente de financiación. Entonces, ahora el ministro de Hacienda, estuve hablando con él en estos días, y también seguramente hay que hablar con el presidente, hay que hablar con el ministro de Salud para que se aplique la ley. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo de esos enfermos. Y de tal forma que IPS no tenga los agujeros que están teniendo ellos con órdenes judiciales, con sentencias juez, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pero puede ser, Carlos, porque no se pagó en su totalidad la deuda, no se canceló la deuda, quedó un remanente. Ahora, ¿ustedes cuánto estiman? ¿Ustedes que entienden de esto? ¿Cuánto estiman que es lo ejecutable del presupuesto 2017? Teniendo en cuenta la experiencia de todos los años de cada presupuesto. 70%, con suerte. 70%, con suerte. ¿Verdad? Varía mucho, Carlos. Lo que ocurre es de que de repente a mediados de año te viene un empréstito, ¿sí? Así que eso cambia todo. Depende de qué institución. De lo que yo he visto en estos años, por ejemplo, el tema del Ministerio de Obras Públicas, que normalmente viene un empréstito, los temas de abono hace de que eso aumentamos su presupuesto y ya no alcanza para ejecutar en el año, por ejemplo, y su ejecución se vuelve inferior, ¿verdad? Pero del inicial ¿por el empréstito o por mala gestión? No, es por mala gestión. Es por el tema del tiempo, ¿verdad? Pero el del presupuesto inicial normalmente va al 80, 90%, pero cuando se le aumenta al otro, le disminuye al 50, a 60. Entonces eso varía mucho. Hay algunas instituciones sí, que tienen ejecución alta y otras no. Depende del gestor que esté ahí. Sea guapo o no. Claro. Así es. Por ejemplo, yo sé que este gobierno tiene gente contratada para que se le enseñe, para que aprendan, para que se les enseñe, digo bien, a ejecutar un presupuesto. Porque el dinero lo tienen. Sí. Y las necesidades son innumerables, infinitas. Sí. Y bueno, ¿y cuál es nuestro problema? Se llega, por ejemplo, al 7º, 8º mes del año y tiene un 30% con suerte. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el desconocimiento y la falta de gestión. Entonces, hay que ayornarle, hay que capacitarle y tener los técnicos especialistas en ejecución presupuestaria que haga la gestión. Pero yo querría... Pero más allá también de eso, Blanca, sí, es que por más que le des y algunos sí, en mi opinión, el tema tampoco funciona. Están claro, los que son guapos aquí. Esa es ya la gestión del responsable, llámese ministro, presidente, sí, lo que sea. No, yo nomás lo que digo, Carlos, sería importante que le ilustremos a tu audiencia, que es muchísima, de cuánta plata estamos hablando del presupuesto general de gasto de la nación. Sí. El año pasado, este año 2016 es 66.239, 66 billones. En el año, el vigente es 66.957, es lo que acaba de decir el presidente de la bicameral. Aumentó con las ampliaciones, con los préstamos, etcétera. Y ahora el proyecto para el 2017 estamos hablando de 69.159. Sí. O sea, tenemos una diferencia de 2.205.000.000 más. Que son de fuente 30 el aumento. Son la mayoría fuente 30. Ahora, fuente 30 es recursos genuinos del Estado, ¿verdad? No, institucionales. De cada institución. Sí, de cada institución, que también es del Estado porque son empresas estatales. Equivocados están los sindicatos que te dicen, no, esa plata es nuestra, ¿verdad? Es la plata del Estado paraguayo. Depende de quién recaude nomás. Claro, así mismo. Ahora, ¿y cuánto de este presupuesto va a salarios? Bueno, ahora hablas de un tema muy importante. Ahora se va a ampliar la matriz salarial. ¿Otra vez? Claro, el año pasado se inició la matriz salarial. Antepasado. Y se creó una inequidad. Entonces, tratando de solucionar esa inequidad, se va sumándole más instituciones, ¿verdad? Y más cargos. Y con eso yo creo que la intención es la siguiente, Carlos, sincerar. Porque siempre te lo dije, Carlos Peralta está funcionario en tal parte, tiene un sueldo de 7 millones, pero tiene beneficio, por ejemplo, 7 o 9 millones. O muchas veces el doble del salario. Y bueno, entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es sumarle todos sus beneficios de tal forma que tenga un solo ingreso y punto. Pero hay que sumarle los beneficios, no los beneficios que corresponden. Claro. No aquellos beneficios exagerados. Sí. Yo considero de que el tema de la matriz salarial funcionó, no le veo sobresaltos, ¿verdad? Así. Y por sobre todo las cosas, el tema de sinceramiento creo que viene bien. Creo que, por ejemplo, el tema de las pensiones, se cobraban más luego por el tema de los incrementos que tenía más allá del salario. Del PBI. Y creo que ahora ya estamos con algunas instituciones nada más, porque la mayoría de ellos ya están todo el tema de la matriz. Ahora habría que ver el tema acá
de los vestidos de blanco y otro, era el tema de la parte de educación. Pero como lo dije acá a la compañera y a la amiga Blanca, acá tiene que juntarse un equipo porque a veces estamos 2, 3 más también que no podemos todas. Yo discuto por la radio contigo, eso verá. Entonces, hoy algunos de la obra paraguayos se tereía y estamos trabajando mucho, pero necesitamos un equipo un poco más compacto, que pongamos la camiseta a la selección y que trabajemos a organizar esta cuestión, Carlos, porque es una tarea fácil. Ahora, pero hay una cosa que me preocupa. La experiencia que tuvimos con el tema salarial es que algunos se vieron favorecidos, como usted dice, con la nueva matriz. Pero ¿qué pasó? Esos mismos que se vieron favorecidos volvían a percibir otra vez las bonificaciones, que esto, que aquello, y entonces estaban cobrando el doble de lo que realmente... Es decir, ya fueron beneficiados con la matriz salarial, pero volvían a cobrar otra vez los mismos ítems. Y ahí ya entraba y comenzamos otra vez la discusión eterna del derecho adquirido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con la matriz salarial? Se llama contrato colectivo, Alberto. Contrato colectivo se firma y firman los responsables, llámese ministro, llámese presidentes de entes, porque es la prenda de paz, para que no haya ruido en la institución. Y eso te lo digo con conocimiento de causa, el tema Petropar, que vos sabés, Carlos, que muchos años seguí, estudié, analicé, investigué. Entonces, había una persona que era siempre eterno sindicalista y atendía no sé qué puesto aquí por Sajonia y tenía un sueldo equivalente a 25 millones, sin ninguna preparación académica, por ejemplo. Solamente porque era sindicalista, ¿verdad? Eso persiste. Y en realidad, tengo que decir esto porque es una cuestión que me duele. La única institución que entró en la austeridad es la Cámara de Senadores. Eso hay que decirlo. Se le sacó a un montón de gente, se dejó de pagar horas extra, y al final muchísimas instituciones siguen tan campantes, cobrando, como dice Carlos, los mismos beneficios. Inclusive se cometió grandes injusticias con profesionales de primer nivel, y como si todo fuera poco, la ley dice que tiene que jubilarse obligatoriamente a los 65 años en la Cámara, en la Cámara de Senadores, y la de Diputados, creo que ¿cuántos fueron? 35, no sé, sí, creo que sí. Una cantidad. Sí. Una cantidad. Yo sé que en senadores creo que es 15, en diputados más, o por ahí o más. Fueron jubilados. Se fueron a la corte, ahora ellos tienen una... Sí, van a ser remitidos. Sí. Es como si los rubros ya se devolvió todo a la Cámara de o sea, no hay una seguridad jurídica. ¿Y para qué está entonces la ley? Deja un precedente eso. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Ahora, a mí me preocupa el presupuesto porque preguntándole al ministro Santiago Peña me decía, está por arriba del 70%, es decir, todo lo que ingresa al Estado va a ir 70% a gasto, a salarios. Y es lo que te dije. A salarios, más del 70%. ¿verdad? Bueno, Carlos, pero hay que discriminar. No voy a defender a nadie, ni ningún sector, ni por el estilo. No soy sindicalista, vos sabés. La administración central. Los médicos, las enfermeras, los docentes, los policías y los militares. Y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, Carlos, son de ese 70%, un 50%. La salud es indispensable, es una inversión social. Sí, totalmente, la educación es una inversión social. Sí. Tenemos que mejorar, pagarle bien a nuestros docentes, capacitarlos y por sobre todas las cosas, solucionar el problema grave que tiene Paraguay. Paraguay tiene 5 alumnos por docente. Ni Suiza no tiene eso. Ni Finlandia. Sí. Es un contrasentido. No cabe en la cabeza de nadie que un país tan pobre como Paraguay tenga que tener 5 alumnos en la ecuación. Un docente por cada 5 alumnos. Sí. Exactamente. Y en la universidad son 3 nomás. Sí, en las universidades son 3. Sí. Hay más docentes que alumnos. Eso hay que solucionar ya. Y también hay que darle al alumno otro sistema de enseñanza. Esto no corre, fracasó. No anda. Sí, y los docentes no andan. Vos le escuchás y realmente una vez
quiere llorar, da pena, ¿verdad? Sí. Pero ella no tiene la culpa, yo querría lo mejor para ella. No, lógico, es el sistema. Entonces, siguiendo con la seguridad es muy importante, la seguridad están los militares, están los policías, y es lo que la ciudadanía clama, ¿verdad? Claro, ahora tenemos que tener... que hay un fracaso en materia de seguridad. Y hay un fracaso porque también hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Un fracaso porque tenemos que purgar el 70% de los policías. Porque no te puedes quedar sin policías. Entonces hay que... Sí. Es un tema muy difícil. Lo que ocurre es que la administración central siempre tiene las instituciones, lo que citaste, lo que citó la senadora, que la finalidad de ellos es el tema de tener contratado gente, ¿no? Necesitamos más policías, necesitamos más militares y nos quejamos de esto, ¿verdad? El Poder Judicial necesita más jueces, secretarios, alquilógrafos. Pero también ahí hay que hacer un alto, presidente. ¿Sí? Se necesita más, pero no es cuestión de masificar, claro, es una cuestión de calificar. Tenemos que apostar a yo creo que un docente tiene que tener 25 alumnos, ¿verdad? Pero tiene que ser una señora docente. El año pasado la ex ministra Lafuente nos dijo a nosotros en la bicameral, ¿te acordarás, presidente? Sí. Que no podían implementar la doble escolaridad porque no tenía docentes preparados para aguantar esa cantidad de horas, esa carga horaria con los alumnos, porque no tiene preparación. Entonces, es una cuestión grave lo que tiene el Paraguay. Y no hay que estar tomando como bandera política, hay que buscarle las soluciones de fondo. Pero también hay que terminar con esta cuestión de los políticos que agarran, apoyan y tienen a esos maestros trabajando en 2 o 3 escuelas sin la preparación de vida. ¿Verdad? Es decir, hay muchas cosas. Yo creo que es el presupuesto. Pero Carlos, hay otra cosa también. Hay muchos funcionarios administrativos que tienen rubro de docente, que no son docentes. Sí. O sea, esa es una malversación de rubro. Y bueno, y si ustedes lo saben, ¿por qué no lo denuncian? A ver, porque en primer es que decimos, Carlos, muchas cosas, porque como dice la senadora, este tema venimos arrastrando de hace mucho. Nosotros lo decimos a veces, pero es muy difícil, no es una tarea fácil. Pero entonces pero la justicia no va a actuar. Si ustedes le apoyan a la justicia y denuncian estas cosas y acompañan, hacen un seguimiento de los casos que conocen. Pero Carlos, acabo de contarte como anécdota dolorosa para mí, que se le jubiló a no sé cuántas personas y ahora por orden judicial tiene que ser readmitido y ya no están los rubros y resulta que hay que pagarle con jornales y hay que volver a crear los rubros. No sé si ya se va a considerar su antigüedad. ¿Cómo queda eso? Yo no sé nada. Entonces, si no tenemos la más mínima seguridad jurídica, es muy difícil caminar. Es un relajo, ¿no? Es un relajo, es una anarquía, ¿verdad? No puedo decir, porque yo no leí la resolución judicial, ¿verdad? Pero yo tengo ahí en el pero todavía sí. Pero no es una tarea fácil y esto tampoco, porque así como está el informe que tenemos el gobierno, es que disminuyó el tema, pero no se puede, no sé, enviar a la calle acá del Ministerio de Educación a 30.000. No, es una tarea fácil. Tenemos que hacer un arreglo todos juntos a este tema, Carlos. Es una tarea fácil, ciertamente. Ahora, ustedes que ya leyeron este presupuesto, ¿hay una política, se sigue una política dentro de este presupuesto? ¿Ustedes ven que hay una política de Estado en la elaboración de este presupuesto? Sí, hay. Yo quiero decir 2 cosas. A ver. Este gobierno tuvo el apoyo total del Congreso. Llámese Cámara de Diputados y Senadores, le hemos aprobado todo lo que ha solicitado. Yo creo que el presidente Cartes eso él reconoce, o tendría que por lo menos reconocer, ¿verdad? Ningún gobierno tuvo tantos recursos como tiene el gobierno del presidente Cartes. Llegamos a $6.000 millones de nuestra deuda. Y yo creo que tienen que ejecutar y tienen que invertir por el país, ¿verdad? Y la otra cosa que quería decir es que en la comisión bicameral habemos, Carlos, gente que estudiamos, que analizamos, que investigamos. Acá creo que Mario ya sabe con su primer periodo que nos estamos comunicando inclusive los feriados, los domingos, llevamos tareas a nuestras casas y somos conscientes que tenemos que hay ciertas cosas que hay que hacer, cirugía mayor. El tema es de que se van a ya es una decisión política. Se van a la justicia y los reponen. Sí. O te sale en contra, entonces también tiene que acompañar el Poder Judicial una decisión política, por eso es muy importante una cumbre de poderes. Ahora, diputado, ¿usted ve que hay una política de Estado que en esta elaboración del presupuesto? Sí, ¿Para dónde apunta la disminución, por ejemplo, de que se le hace a la Defensa, al Ministerio del Interior, al Poder Legislativo, que son 25.000 millones de guaraníes.
tenemos 197 mil millones que son de defensa y del Ministerio del Interior. Tenemos este recorte de 54 mil millones, que es todo lo que se refiere al Poder Judicial. Me refiero a la Corte Suprema, al Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Ministerio de la Defensa Pública. Ese es por un lado, ¿verdad? Y el INDER también. Y después el otro, el que tiene aumento, como es el Ministerio de Educación, tiene el Ministerio de Hacienda con el tema de FONACIDE, la Secretaría de Acción Social con el tema de Tecoponá, el tema de Petropar con el tema de la deuda de PDVSA, IPS. Que está incluido ya en parte de la deuda pública. Sí, una parte. Tiene el tema del Banco Nacional de Fomento, con el tema del aumento de la línea de crédito a 197 mil millones, y la AFD, ¿verdad? Yo creo que eso hace, por ejemplo, de que al hacer en Hacienda el tema de las SAS, otros apuntan mucho al tema de la parte social, ¿verdad? Que lo venía haciendo ya desde un comienzo. Yo creo que eso se llevó hacia un porcentaje bastante... Ahora, IPS figura en cuanto a la deuda que el Estado tiene con IPS, ¿no? Yo no tengo, acá tengo la deuda pública que tenés también en tu... Sí. A ver. Ese rubro de medicamentos y de servicios personales. ¿Servicios personales? ¿Por qué? No, pero construcción. ¿Construcción? Sí. ¿Por qué el Estado tiene que pagar la construcción del IPS? No, IPS tiene el tema, la construcción, por ejemplo, que tiene pendiente, como el hospital que tiene en Pedro Juan Caballero y otros lados. Pero eso se tiene que hacer con fondo de IPS, no con fondo del Estado. Pero nosotros lo metamos en presupuesto. Él dice que tiene que venir una ampliación, pues. Sí. Ahora, ¿por qué el Parlamento es el que tiene que hacer el presupuesto del IPS? Porque también está el Estado, por el aporte del Estado, tiene que estar controlado. Sí. Esa deuda que tiene de años, que se pagó el año pasado, una parte, esa es el aporte del Estado, que siempre está retrasado. Claro, es la deuda del Estado que tiene que aportar al IPS. Y bueno, claro. Por supuesto que tiene que controlar esa plata. No. Bueno, pero entonces no es ampliación presupuestaria, es el pago de la deuda atrasada lo que claro, pero es como aumento. Pero si vas a pagar, le tenés que hacer aumento del pago de la deuda. Claro, entonces si vas a pagar tenés que sacarlo por ley. Sí. El Estado el Congreso de la Nación le tiene que autorizar al Estado, al gobierno, a pagar esa deuda. Como estos aumentos que le estamos haciendo con el tema de saldo de caja inicial, tenemos más de 40. Ahora, y ¿se van a poder parar los aumentos a mediados de año o a lo que ya comienzan a partir de marzo? No, Carlos. Ahora, en este mismo momento, ¿cuántas ampliaciones presupuestarias, presidente, ustedes tienen en la Cámara? Creo que más de 40. Más de 40. Todas las gobernaciones tenemos, pero eso ocurrió, Carlos, porque no, eso fue en la Cámara de Senadores que ustedes no, hay pendiente en la Cámara de Senadores y ustedes también. No, ya sé, pero esto ocurre porque eso por decreto nomás se hacía el saldo inicial de caja, por decreto nomás lo hacía el presidente, pero ahora se llevó en el presupuesto, se llevó para que venga al Congreso. Y me parece bien. La plata pública hay que controlarla. Y se tiene que enterar todo el mundo qué se va a hacer, cómo y cuándo. Ahora, yo les invito para un próximo programa, cuando ya ustedes hayan estudiado, analizado, llevado a los ministros para que expliquen esto, para que vuelvan para saber cuál es finalmente el presupuesto que se va a aprobar. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Puedo contar con ustedes? Sí. Carlos, mira, a nosotros siempre estamos en el mismo equipo, más diputados y senadores. Estoy feliz de la vida también, con que va a ser, ¿verdad? El presidente va a volver a ser público ahora, se va a transmitir en vivo y en directo. Eso ya no se cambia más. Es imposible porque Genial. Yo creo que la ciudadanía prende el televisor y se entera de todo. Por lo menos tiene la posibilidad de enterarse. Si se entera o no, ya es una cosa. Ocurre también, Carlos, pero también yo quiero un poco aprovechar y pedirle permiso al presidente acá. Yo quiero levantar el cargo de que le hicieron los médicos el día que cerraron Media Calzada, el lunes y el martes que cerraron Media Calzada la avenida Mariscal López, diciendo que el Congreso, que los diputados y los senadores recortaron el presupuesto en el rubro nada más y nada menos 350 productos instrumentales químicos y medicinales. ¿Sabías que el Ejecutivo el año pasado envió 22.000 millones para compra de medicamentos? Sí. Y el Senado, la bicameral y el Senado y diputados le llevamos a 52.000 millones, más que el doble. Más que el doble, sí. Más que el doble. Hoy tienen ejecutado ellos 32.000 millones, están bien en su ejecución. Sí.
tienen un saldo presupuestario, dice la ley, dice, yo estoy en línea con Hacienda, entonces por eso tengo esto. 20.000 millones tiene saldo presupuestario y tiene una deuda flotante de 12.000 millones, aún pagando esa deuda, que ya la pagaron. Le sobran 10.000 millones. Entonces no pueden salir a decir de que el Congreso de la Nación, los congresistas, representantes del pueblo, les deje sin medicamento a la gente y que le deje morir, porque es grave decir esto. Nunca, tengo 13 años de parlamentaria, nunca el Congreso retaseó dinero para salud y para educación, nunca, y menos para compra de medicamentos. Bueno, entonces a mí realmente para mí es un cargo, si yo ya hablé con él un momento, un cargo muy fuerte, que si tienen otras intenciones, si es una cortina de humo y quería ganar la simpatía de la gente porque tenían una ampliación muy grande, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que digan bien, a lo mejor una cuestión atendible, pero no decir una barbaridad como esa. Perfecto. Mañana, senadora, gracias por venir. Diputado, muchas gracias. Y ustedes se quedan con la caja negra del péndulo. Volvemos los próximos días.